su presencia, buscar su voluntad, conocerle cada vez más, es más específicamente el tiempo específico que dedicamos cada día a la oración, la meditación y el estudio de la palabra de Dios. Comunión, vínculo de propósito común y devoción que une a los cristianos entre sí y con Cristo. Salmista, un salmista es alguien que recibe cantos del Espíritu, los compone, los escribe y luego los ofrece a la iglesia como fruto de su tiempo de intimidad con Dios. Biblia, la Biblia del latín tardío Biblia y del griego Biblia, literalmente libros, es un conjunto de libros canónicos que en el cristianismo y en otras religiones se considera producto de inspiración divina y un reflejo o registro de la relación entre Dios y la humanidad. Gloria a Dios. Así como por la introducción dice, en esta unidad estamos trabajando con temas relacionados con la vida cristiana integral. La vida cristiana es vivencia integral que se mantiene pura, concentrada, aspectos importantes que hay que tener presentes y trabajar hacia ellos. Integral es totalidad para desarrollar una vida cristiana a plenitud. A través de esta lección analizaremos si estamos trabajando integralmente con las disciplinas cristianas. Vamos a empezar con la lectura. Y que empezamos a leer tenemos varias lecturas, ¿verdad? Diferentes, ¿verdad? Partes de la Biblia. Empezamos con Salmo 24:7 y me leen hasta Marcos 1:35, que serían 1, 2, 3, 4, 5 lecturas corridas. Empezamos por aquí. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotros vuestras eternas, y entrará el Rey de gloria. Dios mío, eres tú de madrugada de buscar, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay campo. Seguimos por aquí. Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Sí, hasta Marcos. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Muy bien, voy a empezar con el desarrollo de la lección. Comenzamos con la comunión con Dios. Primera de Corintios 1:9 dice, en los datos generales definimos qué es la comunión con Dios. La comunión con Dios es establecer un vínculo íntimo de tal manera que nos acerca a una vida profunda espiritual, tomando como base el texto central que dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La fidelidad de Dios es la que ha permitido que hayamos sido llamados a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Y aquí, ¿verdad? Empezamos a ver que todo comienza, ¿verdad? Con el Padre, con Dios, sigue con el Hijo Jesucristo y continúa con el Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, ¿verdad? Dios permite que tengamos esta relación con Jesucristo y Jesucristo, ¿verdad? Nos dejó al Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo tengamos, ¿verdad? Esa relación, esa intimidad con Él, que ya, ¿verdad? No tenemos que, como, ¿verdad? Si vamos al Antiguo Testamento, que era el único sacerdote quien tenía, ¿verdad? Esa potestad de entrar al templo y poder, ¿verdad? Tener esa comunión con el Padre, con Dios. Pues ahora nosotros en nuestra intimidad podemos tener, ¿verdad? Esa relación con Jesucristo, ¿verdad? Directamente, sin tener que tener un intermediario humano, por así decirlo, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Es de, como decimos acá, de tú a tú con Dios.
el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Corintios para hablarles de la importancia de su vida cristiana y mantener un testimonio limpio delante de Dios. Había gratitud por el ejercicio de los dones ejercidos en la iglesia, pero era necesario reforzar esa actitud de comunión con Dios y los unos con los otros. Dios se encargaría de sus debilidades y fallas por su fidelidad. Mantener la mirada en Cristo es necesario para guardar esa comunión necesaria para llegar a Dios. ¿Verdad? Y aquí tenemos, ¿verdad? Por decirlo así, una regla universal, ¿verdad? Que sería obediencia, fidelidad y fe, ¿verdad? Porque tenemos que ser obedientes a su palabra, tenemos que ser fieles hasta el final, ¿verdad? Y la fe, pues creer en Dios, creer que todo lo que dice en su palabra, ¿verdad? Que ya se ha comprobado que se ha cumplido, ¿verdad? Que el Viejo Testamento fue el cumplimiento en Jesucristo y que a través de esto, ¿verdad? Nosotros, de ese sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros, pues nosotros somos salvos, ¿verdad? Podemos obtener la salvación. ¿Verdad? No es que la descuidemos, ¿verdad? Porque como le pasó, ¿verdad? Que he comentado en otras ocasiones a Saúl que fue desechado, ¿por qué? Por no seguir, ¿verdad? Ser obediente a Dios, ya que tenemos que ser obedientes a su palabra. ¿Verdad? Aquí vamos a leer anhelo de David por mantener la comunión. Esto es el Salmo 24:7 y Salmo 63:1. Dice, David era el salmista porque era un adorador. Su capacidad de adoración a Dios y su intimidad diaria le permite escribir los versos y alabanzas que el Espíritu de Dios inspira en su corazón. Su primera expresión en el Salmo 24:7 es una actitud de reconocimiento a Dios como Rey. Para que un creyente pueda tener acceso a la presencia de Dios, debes alzar tu corazón y tu mente hacia los cielos para que el Rey de Gloria pueda entrar por las puertas de tu vida. Este salmo celebra la soberanía absoluta de Dios sobre la creación, los requisitos de santidad para adorarle y la entrada triunfal del Rey de Gloria en su santuario. ¿Verdad? Aquí nos dice cómo debemos empezar nosotros, ¿verdad? Que es reconociendo, ¿verdad? A Dios como nuestro Señor y Salvador. Y vemos que hoy vemos muchos artistas, ¿verdad? Que dicen ser cristianos, pero realmente no son adoradores, ¿verdad? Aquí te da la explicación de un adorador, que es una vida en Cristo, no es solo cantar una canción, ¿verdad? Dirigida a Dios o con bases cristianas, ¿verdad? Y también ahí tendrían que ver qué ritmo están tocando, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Yo siempre digo que si tú entras a una iglesia, por ejemplo, y no ves diferencia entre lo que te ofrece el mundo y te ofrece la iglesia, pues uno de los dos está mal. ¿Y cuál ustedes creen que estaría mal? La iglesia, ¿verdad? Porque si la iglesia imita el mundo, no le está ofreciendo el cambio que Cristo ofrece en nuestras vidas. Así que si cogemos cierto ritmo, ¿verdad? No importa la letra que tenga esa letra, si ese ritmo te hace primero mover el cuerpo que alzar las manos y hacer una alabanza a Cristo, pues creo que el cuerpo ya te está contestando la pregunta de para quién es la canción, ¿verdad? Es para el cuerpo, es lo que el mundo quiere, que tú, ¿verdad? Te muevas con el mundo, hagas lo que el mundo hace, que quiere que imitemos al mundo, ¿verdad? Por eso hay que tener, ¿verdad? A veces uno dice, ¿verdad? Que ¿verdad? Tener ese discernimiento que Dios nos da, ¿verdad? A través del Espíritu Santo para que no caigamos en lo que se da, ¿verdad? En muchas iglesias que por atraer la gente, por atraer juventud, piensan que, ¿verdad? Que tienen una mejor idea que Dios de llevar la palabra. Y no nos damos cuenta que es la palabra de Dios, ¿verdad? La que va a hacer el cambio en la persona. No es que tú quieras llenar la iglesia, claro que sí. Ojalá, ¿verdad? Todos los días viniera gente nueva y la iglesia no cupiera uno más. Pero tienes que venir a buscar de Dios, no a buscar estar en el mundo y estar con Dios, porque eso no se puede. Las fuentes rabínicas antiguas nos dicen que en la liturgia judía, el Salmo 24 siempre se usaba en la adoración el primer día de la semana. El primer día de la semana es nuestro domingo, así que juntando estos hechos, podemos suponer que estas fueron las palabras que recibieron los sacerdotes del templo en el mismo momento que el Señor Jesucristo montó en un burro y ascendió por el camino rocoso de Jerusalén. En el Salmo 63:1 enfatiza un tiempo especial de adoración. Es un himno de intensa sed y de encuentro con Dios. Él estaba en el desierto de Judá y exclama ante su sed, no solo física sino espiritual.
su necesidad de agua. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Esta relación es el corazón del pacto desde los patriarcas hasta el día de hoy. La madrugada es el tiempo perfecto para darle prioridad a Dios. Un creyente que busca a Dios de madrugada, de cierta manera, imita a Jesús. Hay silencio, hay paz, hay tranquilidad. La conexión es más poderosa. ¿Verdad? Y para quizás traer un poco más a nuestro lenguaje, por así decirlo, es porque realmente no hay ruido. O sea, si tú miras el día, el mundo lo que hace es día a día, ruido y ruido, ruido y ruido, ¿verdad? Para que nosotros dejemos de escuchar esa voz, ¿verdad? Para que nosotros no escuchemos cuando estamos quizás fallando y a veces no nos damos cuenta porque, como dice, ¿verdad? En su palabra, hay pecados hasta ocultos, que a veces uno no los puede ver, por eso es que hay que pedirle, ¿verdad? Que nos muestre hasta ese pecado para no caer en esos errores. Y el mundo hace tanto y tanto ruido y tanto nos quiere entretener. ¿Para qué? Para que no tengas tiempo para dedicarle a Jesucristo, para que vayas perdiendo esa relación con Dios. Porque si perdemos esa relación con Dios, vamos a caer en el mundo, vamos quizás a volver a lo que éramos, o hasta peor, ¿verdad? Porque dicen que cuando uno vuelve al mundo, ¿verdad? Trae las consecuencias de que te vuelves más esclavo de él, ¿verdad? Dice que el espíritu que moraba en ti, el espíritu, ¿verdad? Malo que moraba en ti, va y busca 7 más, ¿verdad? Y la cosa, ¿verdad? Se pone un poco más difícil. Por eso es que no debemos nunca perder esa relación con Dios. Nunca debemos permitir que no tengamos tiempo, por así decirlo, ¿verdad? Porque siempre hay tiempo. Somos nosotros los que nos quitamos el tiempo. Aunque el tiempo va rápido. La realidad es que a veces uno mira para el lado y ya dice, ya pasó media hora y uno, pero si yo no hice nada. Pues por eso es que uno tiene que tratar quizás de ser un poco más organizado y siempre sacar un tiempo, porque si uno no tiene el control de todo, ¿verdad? Y pasan situaciones que nos van a robar un poco de tiempo, que no estaban planeadas, pero por lo menos tratar siempre entonces de dejar cosas que no sean tan importantes, que podamos hacer en otro momento, para dedicarle siempre un tiempo a Dios. ¿Qué interrumpe la comunión con Dios? Primero de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El pecado interrumpe la comunión con Dios. El apóstol Juan va a contrarrestar a los falsos maestros, los cuales afirmaban que podía estar en comunión, seguir viviendo en tinieblas. Nada más lejos de la verdad. Ellos afirmaban la aniquilación del cuerpo. Aniquilar es destruir por completo la materia, lo cual contradice la palabra de Dios, porque este cuerpo inmortal será revestido de gloria incorruptible cuando Cristo venga. Por eso debemos mantener alma, cuerpo y espíritu para mantener la comunión en Dios. Y aquí es donde yo digo que está lo peligroso, que es lo que vemos muchas veces, ¿verdad? Como empecé a comentar ahorita, quizás en muchas iglesias o en el mundo en general. Hoy en día, cuando tú dices buenos días, muchas veces te dicen Dios te bendiga. Y ya esa persona piensa que por tú decir un Dios te bendiga, por yo decirte Dios te cuide, cualquier frase cristiana que se haya hecho popular, ya pensamos muchas veces que somos cristianos. Y desde el principio, si nos vamos a Génesis, Dios separó la luz de las tinieblas, ¿verdad? Y si seguimos leyendo su palabra, vamos a encontrar muchos ejemplos que dice que la luz y las tinieblas no tienen comunión entre sí. Y si seguimos leyendo, vamos a ver que dicen que Dios es 3 veces santo y que no hay pecado en Él. O sea, si estamos en pecado y nosotros sabemos, ¿verdad? Muchas veces cuando cometemos errores, si no corregimos y no perdimos, ¿verdad? Y no pedimos perdón a Dios y no volvemos al Padre, si estamos en pecado, hermano, el Espíritu se va a ir de nosotros. Porque donde está uno, el otro no puede estar. Así que si muchas veces pensamos que estamos en el mundo y decimos, Dios nos bendice, bueno, quizás son bendiciones porque puedes prosperar, puedes hacer muchísimas cosas en el mundo, pero esa bendición no viene de Dios. Esa bendición lo que está haciendo es alejándote de Dios, porque si te acercara a Dios, no estarías pecando. O sea, no podemos pensar que yo me puedo parar aquí, ¿verdad? Y después irme, qué sé yo, a un negocio, ¿verdad? Porque solo me engaño a mí mismo, porque Dios, ¿verdad? Todo lo ve.
Y aunque yo quiera aparentar ser, ¿verdad?, el más cristiano del mundo, si el Espíritu no está en mí, en algún punto van a notar que, ¿verdad?, hay algo mal en mí, hay algo que se contradice. Y si se contradice, hermano, no viene de Dios. ¿Verdad? Porque la palabra de Dios no cambia, ¿verdad? Es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que lo que dijo el Antiguo Testamento lo repite el Nuevo Testamento, ¿verdad? No cambia porque nosotros queramos, ¿verdad?, verlo de una forma a nuestro favor o tratar de torcer, ¿verdad?, esa verdad. El tiempo adecuado para lograr la comunión con Dios. Salmo 5.3, Marcos 1.35. El salmista vuelve a enfatizar el tiempo devocional con Dios, de mañana. Este es un salmo de David, fue escrito con una oración de lamento para recitar o cantar durante la mañana con acompañamiento de flauta. Hay un sentido de urgencia para pedir la protección de Dios. No solo presenta la petición, sino que va a esperar la liberación de parte de Dios. Nuestras oraciones no deben hacerse con prisa, debemos meditar en lo que vamos a pedir, a Dios y estar confiados de su respuesta. Uno de los ejemplos que nos da Cristo en su tiempo de comunión y encuentro con su Padre es, ¿verdad?, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 1.35. Este momento privado de Cristo con su Padre era lo que le daba la fuerza para cumplir su misión. Esos momentos solo lo rodeaba la soledad. No había discípulos ni multitudes, era su tiempo personal con Dios. Sus batallas eran poderosas en contra de los espíritus diabólicos que lo acechaban y del mismo Satanás. Por lo tanto, en el silencio de la madrugada se refugiaba en los brazos de su Padre. ¿Verdad? Y por todo esto que estamos leyendo, vemos que estamos enfatizando mucho en ese tiempo de intimidad y que, ¿verdad?, lo mejor es por la madrugada, ¿verdad? Lo especifica en su palabra, pero si uno no puede por la madrugada, sea por la razón que sea, puede ser exacto por la noche, por la tarde, por el día. La cuestión es que saques un tiempo, que no permitas, ¿verdad?, que no pase ni un día sin que tú tengas ese tiempo con Cristo, y no es solo leer la palabra, hermano, porque a veces uno lee, y yo me pongo ejemplo, como siempre les he comentado, a mí no me gusta leer, y me he obligado a... Y la primera vez que yo leía la Biblia, ¿verdad?, la leía como el papagayo, yo leía, seguía por ir para abajo y quizás pensaba, ¿verdad?, en ignorancia, ¿verdad?, porque que uno a veces dice, ya cumplí con Dios. Y yo creo que Dios, ¿verdad?, no es cuestión de cumplir con Dios, primero es cuestión de que realmente tú quieras, ¿verdad?, poner de tu parte, que salga de corazón, ¿verdad?, que tú quieras hacer las cosas. Y otra cosa es que tú puedas reflexionar en esa palabra, o sea, que no es que yo lea toda la Biblia y me la sepa de memoria y se la pueda decir aquí a ustedes, ¿verdad?, enfrente, y digan, ese Geraldo conoce mucho de Biblia. Sí, pero si no entendí nada, si no leí, ¿verdad?, y no encuentro el contexto, lo que Dios quiere hablarme a mí, pues mira, no estoy haciendo nada. Así que a veces es mejor que te aprendas un solo verso y que ese verso lo apliques en tu vida y lo vivas, que saber toda la Biblia y no aplicarte ni una sola palabra de lo que estás leyendo. Amén. Gloria a Dios. Que por eso, ¿verdad?, hay un refrán que dice, no es cuestión de cantidad, sino de calidad. Amén. ¿Verdad? Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, porque a veces, les pongo un ejemplo, los médicos hoy en día citan 700 pacientes. Lo digo, ¿verdad?, mi esposa trabaja en una oficina de médicos y ella me dice que a veces a ella no le gusta, ¿verdad?, que llegue el paciente, lo atendió y viene el otro. ¿Por qué? Porque estás perdiendo la calidad. Haces como, por decirlo así, te van a obligar a hacer una chapucería. ¿Por qué? Porque lo que está viendo al final es que vio 700 pacientes y vio más dinero. Pero él está viendo cantidad a su bolsillo, pero no le está dando calidad al paciente del tratamiento que se supone que le dé. ¿Verdad? Entonces estamos cambiando, ¿verdad?, por querer tener más dinero, estamos cambiando cantidad por calidad y no debería ser así. Amén. Sí, Señor. Bueno, vamos a seguir leyendo la lectura bíblica. Sobre una, Mateo 6:6. ¿Quién se quedó por aquí? Melba. El baile. Bueno, cualquiera. No se peleen, no todos a la vez.
Aquí va, Mateo 6:6. Cuando ores, entre en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en Amén. secreto te recompensará en público. Eso es así. Amén. Las instrucciones para la oración, esto lo veo en Mateo 6:6, dice, la intimidad con Dios es necesaria para mantener la comunión con su Espíritu Santo. ¿Verdad? La intimidad con Dios es necesaria para mantener la comunión con su Espíritu Santo. Amén. Le dice a sus discípulos que no oren como lo hacían los líderes religiosos de su tiempo. Es necesario entrar al aposento y cerrar la puerta para orar al Padre en secreto. En un tiempo donde las redes sociales se usan para proyectar todo lo que hacemos, se ha convertido en una práctica tomarse fotos mientras se ora. Me parece que esto no fue lo que el Señor establece en su palabra. Es en el secreto que debes orar para que tu Padre que ve en los secretos lo recompense en público. No es que sea impropio orar públicamente porque lo hacemos en nuestros cultos, pero lo que es la vida devocional se deja en privado. ¿Verdad? Y ahí da un buen ejemplo que si una persona, ¿verdad? Estamos en la calle, estamos en un lugar público y una persona necesita oración o nos pide oración, no es que no la haga. Pero lo que no debemos pensar es que la vas a hacer porque realmente nace de ti, ¿verdad? Porque realmente quieres llevarle esa parte del Evangelio que Jesucristo, ¿verdad? Nos dejó y ayudar a esa persona, ¿verdad? Porque necesita palabra de Dios. Y no lo podemos hacer pensando en que quizás pasa alguien y nos graba, porque hoy en día tenemos, ¿verdad? Más cámaras Ajá. remotas que el diantre y todo el mundo, ¿verdad? Nos graba. O sea, nosotros perdimos la privacidad. Quizás hay, qué sé yo, cuántos videos de usted o de mí y yo no lo sé. ¿Por qué? Porque te grabaron, ¿verdad? Lo suben y usted no sabe la verdad lo que pasó realmente. Y venden una historia porque las noticias, ¿verdad? Desde hace un tiempo para acá se han convertido más en el chisme del barrio que realmente llevar la noticia. ¿Verdad? Ya nos preocupamos más por los ratings, ahí volvemos a lo mismo de ahorita, por vender, ¿verdad? Por mantener un estatus de que todo el mundo esté pendiente a ese noticiero en específico y nos olvidamos de la sensibilidad humana, que muchas veces, ¿verdad? Hacen preguntas que no deberían ni por qué hacerlas, ¿verdad? Pero pues, ellos así venden y tan malo es uno como el otro, o sea, tan malo es el que la dice como tan malo es el que la aplaude, ¿verdad? Así que mientras ellos tengan esa, como decimos en el trabajo, esas focas aplaudiendo, ¿verdad? Van a seguir con ese método operando, ¿verdad? Mira, que la foca, ¿verdad? Pues eso, así parecemos muchas veces cuando aplaudimos simplemente a una persona y no buscamos con qué sentido está haciendo las cosas. No buscamos, ¿verdad? Con que muchas veces nos vestimos de piedad, ¿verdad? No somos piadosos porque, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que si pudiendo hacer lo bueno no lo hacemos, ¿verdad? Pues estamos incumpliendo con lo que nos dejó Jesucristo en su Evangelio. Y, ¿verdad? Cuando hagamos cualquier cosa, ya sea en nuestro trabajo, ya sea, ¿verdad?, en la calle, ya sea en la iglesia, no importa en dónde nos encontremos, primero que nada tenemos que hacerlo pensando que sin importar lo que vayamos a hacer, lo estamos haciendo para Jesucristo. O sea que siempre tratemos que ese reflejo de Jesucristo se vea en nosotros, que podamos servir, ¿verdad?, como Él sirvió, no pensando en que, ¿verdad?, que nos van a dar unos likes o que nos van a subir en una red social, sino que realmente lo hacemos de corazón porque la intención del corazón, ¿verdad?, no la podemos esconder y Jesucristo siempre la va a ver. Así que no importa lo que tratemos de hacer, si lo vamos a hacer bien, hagámoslo bien porque es para Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos otra vez a la lectura bíblica. Vamos a estar leyendo, bueno, hasta terminarla, ¿verdad? Empezamos en Juan 5:39. Seguimos por aquí. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en el que vivo Judas. No el Señor. Señor, ¿cómo
Seguimos, primera de Juan 3:24 hasta Nehemías, hasta la última lectura que tenemos en la lección. Seguimos con Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. La comunión con Dios por medio de las escrituras. La palabra de Dios es parte de la vida devocional del creyente. Escudriñar las escrituras implica profundizar en conocer la voluntad de Dios escrita. No es meramente leer, es entender el sentido de la palabra de Dios. Cristo quería que la gente de su tiempo comprendiera el poder de la palabra, la cual lleva a la vida eterna, y ellas hablaban del ministerio de Cristo. Los profetas del Antiguo Testamento contienen todas las profecías referentes a la llegada del Mesías. Cristo deseaba que aceptaran que las profecías se habían cumplido. Si como creyentes no creemos en las palabras escritas por hombres guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿En qué vamos a creer? ¿Verdad? Porque esta es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el libro de cómo nosotros debemos vivir la vida, el libro, ¿verdad?, de instrucciones. Y es tan poderosa la palabra de Dios que si nosotros, ¿verdad?, pensamos un poco más en el tiempo y nos trasladamos a cuando solo estaba, ¿verdad?, la iglesia tradicional. No sé, ¿verdad? Por lo menos yo sí llegué a escuchar, ¿verdad?, cuando nene, que decían refranes que a veces no se preguntaba por qué, pero cuando tú veías el por qué, ¿verdad? Sabemos que la iglesia tradicional no quería, creo que era del latín, si no me equivoco, que tradujera la Biblia al español, ¿verdad? Para que no conocieran, para ellos mantener un control, ¿verdad? Porque si yo solo la interpreto, si yo solo la leo, pues es más fácil para mí torcer las escrituras si ustedes no tienen la oportunidad, ¿verdad? Si nosotros no tenemos la oportunidad de leerla y van a creer en lo que yo diga, porque yo soy el único que puede interpretarla, ¿verdad? Y todavía se mantiene en la iglesia tradicional este pensamiento, porque vemos, ¿verdad?, que el Papa es el único, ¿verdad?, que puede decir hoy esto es palabra de Dios y cambia la palabra. Pero si leemos la palabra, dice que tú no puedes cambiar, ¿verdad?, ni añadir ni quitarle. Y que esta interpretación ¿verdad?, de cualquiera, ¿verdad?, que tenga el Espíritu Santo, o sea, ¿verdad?, que venga la vida con Cristo, y Cristo, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo te redarguye, ¿verdad?, de pecado y te va a enseñar, ¿verdad?, a mostrar lo que Él te quiere decir a través de su palabra. Y esto, ¿verdad?, lo vemos en el método operando del mundo. Si yo puedo controlar a las masas, si yo puedo controlar a la gente, pues la gente va a hacer lo que yo diga. Y ahí es donde vemos, donde muchas veces pensamos que somos libres, ¿verdad? Porque a veces la gente dice, no, en Puerto Rico somos libres, no como en otros países, ¿verdad?, que no les permiten X o Y cosas. Y no es que somos libres, porque siempre estamos a merced de hasta donde nos permite el gobierno, pero más que eso, ¿verdad?, que haya otros gobiernos que permitan menos cosas, ¿verdad?, que son más controladores, no significa que nosotros somos libres, significa que tenemos más derechos, ¿verdad? Pero hablando del ser humano, no somos libres, porque cuando algo te controla, si yo soy libre, ¿verdad?, se supone que yo tenga el derecho a elegir, ¿verdad?, que voy a hacer o que no voy a hacer. Pero si yo estoy eligiendo lo que tú me ofreces, nada más te permito de aquí a aquí, es la libertad que yo te estoy, ¿verdad?, permitiendo. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, ¿verdad?, cuando yo estaba en el mundo, yo decía palabras como, ¿verdad?, porque yo tomaba mucho, y
yo decía, me voy a ir a beber porque yo me la merezco. Y yo decía, ¿verdad? En aquel tiempo yo pensaba que eso era libertad, que no, yo soy libre porque yo gasto mi dinero en lo que yo quiera. Y no te das cuenta que simplemente una latita te está dominando. ¿Por qué? Porque no, tengo que salir de trabajar un viernes que cobren para ir a pararme al negocio a tomar. Pero no lo vemos así, vemos que esa es la libertad, porque eso es lo que el mundo nos muestra. Esa es la libertad que él dice, no, mire, usted es más esclavo, ¿verdad? Y somos esclavos de eso mismo, del mundo. Y la peor parte, yo una vez fui a un médico, y cuando él me está entrevistando, ¿verdad? Me dice, ¿usted toma? Y yo le digo, pues sí, ¿verdad? En aquel momento. Y ¿verdad? Me pregunta cuántas me tomo, y yo le digo, y qué sé yo qué, y me dice, ¿pero tiene que ser toda la semana? Y yo le digo, pues sí, todas las semanas, ¿verdad? Y me dice, pues usted es alcohólico. Y que te dijeran esa palabra, hermano, a ti como que te prendía, porque para un alcohólico, mire la mentalidad de uno, para un alcohólico es que nada más son los que beben todos los días, que están arrastrados por ahí, y alcohólico es que tú no puedes estar ni una sola semana sin tomar, porque ya te domina, porque ya tiene control sobre ti. Pero no nos damos cuenta, y por eso les digo, no nos damos cuenta de los esclavos que somos hasta que no sales de esa realidad en tu vida y vienes, ¿verdad?, a Cristo, y Cristo te muestra que eres libre de todo eso, de todos los vicios, de todos los pecados, de esa libertad que el mundo lo que hace es esclavizarte en vez de libertarte. La promesa de Jesús, Juan 14, 29-23 y primera de Juan 3, 24. Tener los mandamientos y guardarlos demuestra el amor a Dios. Es una relación de amor porque vas a aprender a amar al Dios que sirves y al Cristo que te ha salvado. Ese amor será correspondido por el Padre, quien nos amará y revelará a Cristo por medio de su palabra. Judas Tadeo le pregunta, ¿cómo te manifestarías a nosotros y no al mundo? Porque habrá una relación personal con Cristo, una vida devocional y un conocimiento por medio de la fe para entender su palabra. La palabra de Dios produce permanencia, estabilidad por medio del Espíritu Santo. Gloria a Dios. O sea, hermano, ¿verdad? Como les he comentado en ocasiones, y al principio, ¿verdad? Le comenté que seamos reflejos de Cristo porque a través del Espíritu, ¿verdad? Tenemos que producir frutos, ¿verdad? Porque primero, ¿verdad?, que cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas, ¿verdad? Las cosas que hacíamos antes se supone que no las hagamos, ¿verdad? Dicen nueva criatura soy, las cosas que hacía antes, ¿verdad?, no las hago más. Y se tiene que ver esos frutos, porque, ¿verdad?, también dice en su palabra que si somos buenos, damos buenos frutos, porque un árbol bueno solo puede dar buenos frutos y un árbol malo pues, va a dar malos frutos. Por eso es que no podemos, ¿verdad?, que disimularlo o tratar de esconderlo, porque en algún punto de nuestras vidas van a ver que dicen, espérate, como que se está contradiciendo, como que dice una cosa y hace otra, ¿verdad? Y muchas veces se acerca quizás alguien y te dice, mira, tú estás haciendo esto mal, y tú dices, no, deja que Dios trabaje conmigo, este es el proceso. Hermano, si somos mentirosos, para ponerle un ejemplo, y no es que no se te saque una mentira, porque cuando tú te acostumbras, somos seres humanos y muchas veces somos de costumbre, ¿verdad? Lo importante, ¿verdad?, es que lo reconozcamos y vayamos a Cristo y le pidamos perdón y que nos ayude, ¿verdad?, a superar ese pecado. Pero si usted lo está haciendo, porque yo voy mañana y yo digo, yo no tengo que ir a trabajar. Yo llamo al jefe que estoy enfermo, total, si a mí me dan 2 días que yo no le tengo que entregarle evidencia. Si le tuviera que entregar evidencia es fácil, cualquier médico usted le paga y te hace un certificado. Y usted dice, pues déjame hacerlo de esa manera, para no ir a trabajar. Y lo entregó, y después venimos, ¿verdad?, y decimos, no, Cristo está con nosotros. Hermano, es que hay que reírse de verdad, porque uno escucha a veces unas cosas que uno dice, o sea, que tú mientes, que tú estás en pecado, que tú estás con el mundo, pero dices tener a Cristo. Entonces, yo digo, ¿qué Biblia estamos leyendo? ¿Qué Biblia estamos interpretando o de quién nos estamos dejando llevar? Porque sí, si X persona coge solo un verso, ¿verdad?, y lo digo, pues tú puedes manipularlo. Pero entonces, si tú como ¿verdad?, cristiano que estás buscando de Cristo, ves que esa persona está haciendo eso y cuando tú lees
lo sacó de contexto, pero si tú no se lo quieres decir, sea por la razón que sea, está bien. Pero entonces es tu deber, ¿verdad? Se lo deberías decir, ¿verdad? Pero si por ahí que razón estás empezando en una iglesia, por así decirlo, y no te atreves, ¿verdad? Porque te da ese miedo de que no conoces mucho de la escritura y quizás te van a venir, ¿verdad?, a tratar de llenar la mente. Pero por lo menos si tú te diste cuenta que él falló y tú estás leyendo y lo que tú lees no vas con lo que él dice, hermano, ahí no es. Hermano, ahí no es, perdóneme. Y ahí no, ¿verdad?, que pueden traer el texto de que se fueron de nosotros porque no están en nosotros, algo así, ¿verdad?, que dice la palabra. Eso también lo utilizan para, ¿verdad?, para manipular muchas veces, y no, es que simplemente, como dice la palabra, muchos, ¿verdad?, serán los llamados y pocos los escogidos. Hay muchos que vendrán y ¿verdad?, y se quitarán en el medio del camino, porque yo digo que estamos muchas veces convencidos, pero no estamos convertidos, exactamente. ¿Por qué estamos convencidos? Si vemos el ejemplo de Nicodemo, Nicodemo le dijo que tenía que venir de Dios cuando se reúne con Jesucristo. Le dice, no, las cosas que tú haces, ¿verdad?, que tú tienes que venir de Dios. Él se convenció de que era el Hijo de Dios, pero no se convirtió, porque no dejó la vida, ¿verdad?, no quiso seguirlo. Así que muchos, ¿verdad?, estamos convencidos de que hay un Dios. Qué bueno que el mundo tenga ese temor, ¿verdad?, que sepan que hay un Dios. Pero si no estás convertido, es lo mismo, porque está siendo tibio, ¿verdad? Y los tibios serán vomitados, ¿verdad? Es mejor que esté frío o caliente. Por eso es que no hay un solo verso en la Biblia que te diga que donde hay pecado está Dios. O sea, no tratemos de unir eso de alguna manera. Como también dice, ¿verdad?, que el que se considera amigo del mundo se hace enemigo de Dios. O sea, y ahí es donde hablé ahorita, ¿verdad?, de la música, quién te haría la ropa, porque nosotros tenemos que ser diferentes, vestir diferentes. Nos vemos en un espejo, sabemos lo que está bien y está mal. Sabemos qué música está bien y está mal. Que no tratemos de que, no sé, por decirlo así, quizás como Judas, ¿verdad? Yo creo que Judas es un gran ejemplo de una persona que en un momento creyó en Cristo, lo siguió, estuvo con él a su lado y después lo vende. ¿Por qué? Se convenció, pero no se convirtió. Quería otro Dios, necesitaba otro Salvador, ¿verdad? Él veía quizás que era de otra manera, igual que el pueblo de Israel, ¿verdad?, que esperaban otro Mesías o querían otro Mesías. Porque el problema es que nosotros pensamos que nuestra idea es mejor que la de Jesucristo. Jesucristo no nos pide ayuda. Si Jesucristo quiere usar una piedra, ¿verdad?, la usa. Como usó un burro, ¿verdad?, o algo así para que hablara. Una mula. Bueno, estuve cerca. Es primo hermano o algo así. El mismo reino animal. La cuestión es, ¿verdad, hermano?, que cuando vemos todas estas cosas, yo puedo tener quizás una idea para yo llegar a una persona, pero cuando le voy a hablar de Cristo tengo que hablar la palabra de Dios. Yo puedo tener la idea de quizás entrar con un tema para no abarcarlo, ¿verdad?, y rápido hablarle de Cristo, porque sabemos que hay gente que tú le mencionas a Cristo y te ponen una cruz, ¿verdad? No, échate para allá. Pues quizás que tú le hables un tema, qué sé yo, de deportes, algo así, y después le hables lo que dice la palabra, no lo que piense yo, porque mi idea no es mejor que la de Jesucristo. O sea, mi idea no es mejor de lo ya establecido en su palabra, ¿verdad?, por Dios. Lo que produce la palabra de Dios en el corazón del creyente. Los discípulos camino a Maús se decían a sí mismos, no ardía nuestro corazón mientras nos declaraba las Escrituras. La palabra de Dios tiene un efecto poderoso por medio del Espíritu Santo. Amén. Resultado de la lectura de la palabra de Dios. Nehemías 9:3. La palabra de Dios en tu vida hace que seas redarguido de pecado para que los confieses y encuentres redención en su palabra, tal como lo hizo el pueblo de Israel cuando volvieron de la cautividad. ¿Verdad? Y vemos como Jeremías decía que aunque él no quería, ¿verdad?, llevar la palabra de Dios, lo que él sentía dentro de él era más poderoso. Amén. Y era tan poderoso que él no pudo resistirse. Y tuvo que llevar la palabra en contra de él, ¿verdad?, porque él no quería. Pues así mismito es cuando, ¿verdad?, cuando uno está en estos caminos de Dios, muchas veces
te trae una palabra y tú te das cuenta que Dios quiere que la hables porque esa palabra te sigue todo el día en la mente, todo el día en la mente, todo el día en la mente. Y te trae hasta, si es para una persona en específico, te trae hasta la persona. ¿Pero qué te está diciendo? Llévale esa palabra. Por algo Dios les quiere hablar. Y quizás, ¿verdad? Muchas veces el miedo nos gana y no lo hacemos, hermano. Y ahí estamos siendo desobedientes. Porque si Dios nos habla, ¿verdad? Esa persona quizás necesita esa palabra y tú no se la estás llevando. Y a veces uno dice, ¿verdad? Como Pedro, no, hasta la vida la haría por ti Jesucristo. Y a veces en ese pequeño momento en que sientes esa necesidad de llevar una palabra, no la dices. Y estamos siendo iguales, hermano. Por eso a veces cuando uno habla, ¿verdad? Criticamos a Judas, criticamos hoy mismo, ¿verdad? En el mundo a las personas. Pues primero debemos mirarnos a nosotros mismos, porque que uno que está en el mundo peque, pues eso es parte de lo que el mundo le ofrece y eso es parte de su ser. Pero que uno que dice que es cristiano esté pecando, ahí es un problema. Amén. Porque tenemos que primero empezar, ¿verdad? Por la casa, por nosotros mismos, ¿verdad? Ir a nuestra intimidad con Dios, ¿verdad? Que es el tema. Que sigamos esa intimidad con Dios para que Dios nos revele en qué estamos mal, en qué estamos fallando, para poder arreglar esas cosas. Y no pensar que somos santos y que no fallamos, porque de una manera u otra vamos a fallar. Pero lo importante es que lo reconozcamos y vayamos a Cristo y dejar, ¿verdad?, ese pecado atrás. Y el resumen me dice, no dejemos de orar, de reflexionar en su palabra, para que siempre tengamos comunión con Dios y no perdamos esa intimidad, esa relación con Cristo.